La palabra de Dios nos habla, hermanos, dos episodios bíblicos que hoy quiero estar compartiendo con ustedes. Un episodio bíblico es sobre las aguas amargas de Mara. Y otro episodio bíblico es sobre Elías en la cueva. Elías escondido en aquel lugar donde no se veía la luz, donde no se veía esperanza. Pero hoy yo quiero hablar de un Dios sanador, sanador del cuerpo y también un Dios que sana el alma. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Y en la palabra de Dios encontramos estos dos relatos que habla de encuentros con Dios. Di conmigo, encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se esconde de nosotros. Siempre en mi vida de predicador de la palabra, yo siempre estaré recalcando la frase de que Dios no se esconde del ser humano. Dios no se esconde de ti ni de mí. Porque nuestro Dios es un Dios que se revela a través de las Escrituras. Y la palabra de Dios nos habla allá en Éxodo capítulo 15. Habla tu Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Podemos ver aquí, a través de estas dos historias, y esta primera que vamos a estar leyendo en este momento, nos habla de la gracia transformadora de nuestro Señor. Habla del poder que tiene nuestro Dios para hacer aquello que nosotros no tenemos, el poder que nosotros no tenemos, el cómo hacer. Pero allí en Éxodo 15, 22 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Entendemos aquí en este contexto que después de la liberación de Egipto, una liberación poderosa, gloriosa, donde el pueblo de Israel por más de 400 años estaba allí, se multiplicaron dentro de Egipto, y ahora llegó el momento de que ellos dejaran su vida de esclavos hacia la vida que Dios tenía para ellos, para heredar las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, de heredar la tierra prometida, con una frase que dice una tierra que emana leche y miel. Es una metáfora para decir que todo lo que se siembra se cosecha, una tierra buena, que todo ganado que se críe también va a prosperar, o sea, una tierra rica, una tierra próspera. Pero para eso el pueblo salió de Egipto con una mentalidad de esclavos. El pueblo salió de Egipto también allí con muchas riquezas de Egipto, y debajo también del poder de Dios, cuando ellos celebraron allí la primera Pascua, cuando ellos allí también pasaron el Mar Rojo en seco, y allí es donde Dios se glorificó en la vida del pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí que ellos anduvieron por 3 días en el desierto de Sur, sin hallar agua, versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron el nombre de Mara. Mara significa en el hebreo amargo.
Y aquí entendemos que estas aguas amargas era como que Dios estaba probando la fe del pueblo de Israel. Pero imagínate lo siguiente, pongámonos en el lugar de ellos. Salieron de Egipto, vieron la mano poderosa de Dios allí en las 10 plagas de Egipto que no alcanzaron la región en donde ellos habitaban. Ellos cruzaron el mar, Dios dio la victoria contra el ejército egipcio. Ellos vieron milagros y maravillas. Y ahora ellos salieron todavía con riquezas de Egipto. Caminaron por 3 días en el desierto. Imagínate que el primer día, ¿hasta que va? El segundo ya está difícil, en el desierto. El tercer día ya el pueblo estaba sediento. El pueblo estaba cansado. De repente, imagínate como las películas, donde las personas ven allí un oasis. Un lugar donde había agua y era más de 1 millón de personas con sus ganados, con sus vacas, sus ovejas. Era un grupo muy grande de personas y de repente esta gente llega en el lugar donde podría saciar su sed. ¿Y qué pasa? Al probar el agua, amarga, imbebible, un agua que no se podía tomar, que no saciaba la sed. Y paremos para pensar que el pueblo de Israel, al estar en esta situación, estaba siendo probado por Dios. Estaban siendo probados porque recién ellos habían visto la gloria de Dios. Y ahora ellos se dan con una situación donde parece que se les olvidó todo lo que Dios hizo hace 3 días atrás. No fue ni 3 semanas, no fue ni 3 meses, ni 3 años. 3 días atrás. Es como que si hoy estamos en este culto bendecido y de repente llegamos lunes, martes, ahí por miércoles enfrentamos una lucha grande. Pero nos olvidamos de lo que Dios hizo en el domingo. Nos olvidamos de que Dios está a nuestro lado. Nos olvidamos de que Dios tiene poder para transformar aquella agua que no se podía beber en agua bebible. Porque a final de cuentas, hace 3 días yo crucé un mar en seco. Mira si yo voy a contar a alguien de otra nación que crucé el mar en seco. Los incrédulos se lo van a creer o no. Pero si yo que crucé el mar en seco, ¿qué son estas aguas para que Dios me las transforme en agua bebible? Da para entender el cambio de mentalidad que muchas veces el acostumbrarse con el desierto muchas veces nos hace olvidar. Hace poco tiempo Dios obró maravillas en mi vida. No te olvides de que Dios obró maravillas en tu vida, en mi vida. Si hay aguas amargas en tu vida, recuerda que la gracia de Dios es poderosa para obrar y transformar lo amargo en dulce, porque Él es un Dios poderoso. Cree que nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Pero esos amén, parece que comimos porota hace poquito y estamos con sueño. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso? Amén. Gloria a Dios. Él es soberano. Él sana. Nuestro Dios salva, bautiza en el Espíritu Santo, sana y volverá. Jesucristo es poderoso. Amén. Las aguas amargas simbolizan los desafíos y las pruebas que enfrentamos en nuestra caminata cristiana en este desierto de la vida. Y muchas veces estas aguas amargas nos dejan insatisfechos, nos dejan desesperados. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Murmuraron contra Moisés. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés, aquí en el versículo
24 y 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Y qué hizo Moisés? La clave está en levantar nuestra oración al único que tiene la respuesta, porque Moisés no tenía la respuesta que el pueblo estaba buscando. Moisés por sí solo no podía endulzar aquella agua. Es cierto que la gente vio que Moisés tocó allí el río Nilo y se transformó en sangre. Es cierto que el pueblo vio que Moisés levantó el cayado y ¿qué pasó? Vino las plagas en Egipto. Es cierto que el pueblo vio que Moisés levantó las manos y el mar se abrió. Pero ahora Moisés no tenía aquella respuesta por él propio, porque la respuesta viene ¿de quién? De Dios. La clave es orar. Amén. Dile al hermano que está a tu lado. A mí me gusta decir dile al hermano que está a tu lado, porque yo creo que recalca en nuestra vida. Por ahí quizás uno se queda medio incómodo, pero dile al hermano: ora. Ora. A veces vos venís diciendo: hermano, estoy pasando una lucha tremenda. Y el hermano te dice ¿qué? Ora. Y qué frustración, ¿verdad? Yo esperaba un consejo, un versículo, que el hermano diera unos saltos y me pusiera la mano y me hiciera una cosa a raíz diferente. Y el hermano te dice: ora. Como hay un dicho que dice, ¿no? Que en portugués, quien ora no chora, quien ora, algo así. Entonces, como el chapulín, ¿no? Empieza a hablar un montón de dichos. Pero hermanos, la murmuración no deja que el milagro suceda. Amén. Hermana, hermano Anderson, dejemos de reclamar. Pastor, pero estoy en mi derecho. Bien, si estamos en nuestro derecho delante de quizás una situación, de colocar las cosas con un propósito de arreglar una situación, pero la desesperación nos lleva a murmurar contra Dios y depositar nuestra fe en el hombre, en Moisés. La murmuración no va a endulzar el mar que estás viviendo en este momento. Lo que va a endulzar el mar, el amargo que estás viviendo, es la oración. Porque solamente cuando buscamos a Dios, como lo hizo Moisés, va a haber victoria. La alabanza, hermanos, produce una fragancia agradable a Dios. Pero la murmuración genera un sabor amargo que Dios rechaza. ¿Sabes por qué? La boca habla de lo que está lleno, dice la palabra. Por lo tanto, si en nuestro corazón tenemos amargura, cuidado con las palabras amargas que destruyen relaciones interpersonales, sociales, familiares y principalmente con Dios. Cuidado, porque a veces con la amargura de nuestro corazón podemos maldecir las bendiciones de Dios. Cuidado, porque con la amargura de nuestro corazón podemos echar por fuera toda una vida de fe, todo lo que se construyó con fe. Cuidado con la murmuración. ¿Quiere que diga al hermano que está a tu lado? Cuidado, dile hermano, apúntale el dedo así. Cuidado con la murmuración. Amén. ¿Sabes por qué, hermanos? Ora. Ora. Ora porque hay intervención divina. Amén. Ora porque Dios transforma las aguas dulces, las aguas amargas en dulces y potables, revelando su gracia transformadora. ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista en transformar situaciones amargas.
Dios es especialista en transformar corazones amargos. Pero el esposo ya no lo aguanta porque solo habla, pero la esposa, pero el hijo, pero eso, pero aquello. Dios es especialista en obrar milagros que nosotros no podemos hacer. Él es poderoso para obrar en los corazones. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para transformar situaciones. Entonces, no pierdas tiempo quejándote. Clama la intervención divina y busca a Dios. Dejemos de reclamar. Dejemos de reclamar por los hijos. Dejemos de reclamar por las situaciones. Vamos, congrega, adora, busca al Señor, porque Él tiene la victoria para ti, para tu vida. Gloria a Dios. Solamente la intervención de Dios es la que solamente Dios puede intervenir en cada situación. Porque aquí Dios dice la Biblia en versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Dios le mostró la solución a Moisés. Y quizás el árbol fue un símbolo para el obrar poderoso de Dios. Quizás no fue culpa del árbol allí, pero el árbol, Dios le mostró que colocar aquel árbol allí en aquella agua, que el agua iba a ser purificada. ¿Está para entender lo que Dios te está hablando a ti y a mí? Cuando tenemos nuestro tiempo de intimidad con Dios, no solamente hablamos, pero también escuchamos a Dios. Y cuando escuchamos a Dios, hay solución para las maras. Hay, ¡ping!, ¿viste? Aquel clic que a veces nos da en la mente. En tiempos de oración esto sucede. Pero estoy desesperado, ¿qué hago? Ora, coloca una alabanza. Ora, clama al Señor. Los pensamientos van a comenzar a venir. ¿Cuántos ya tuvieron esta experiencia alguna vez en la vida? Yo ya tuve muchas veces. Orar por una situación y Dios comienza a revelar, Dios comienza a mostrar soluciones de aquí, de allí, estrategias, y cuando Dios muestra es porque Él está interviniendo. Entonces, en tiempos de oración hay respuesta en el corazón. Di conmigo, en tiempos de oración hay respuestas en el corazón. Hay la intervención de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si miramos en primer libro de Reyes, abra tu Biblia, en primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primer libro de Reyes, 19, versículo 9. Antiguo Testamento se habla masculino, primer libro, primer Reyes, primer Samuel, porque son libros. El Nuevo Testamento, primera Corintios, porque son epístolas, son cartas. Pero en el primer libro de Reyes, 19:9 dice: allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La Biblia dice en el 11, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué dice? ¿Qué haces aquí, Elías? Por mucho tiempo muchas personas demonizaron enfermedades emocionales como ansiedad y la depresión, por ejemplo. Son enfermedades del alma y necesitan de tratamiento. Son enfermedades del alma y Dios ha dado sabiduría a los psicólogos y psiquiatras para estudiar nuestro comportamiento y allí tener la solución, o en parte, o a enseñarnos a cuidar lo que hacemos, lo que pensamos, de lo que nos alimentamos en nuestra mente. Pero el que conoce cada fibra de nuestro ser, conoce las angustias de nuestro corazón. Y muchas veces, al ver ese relato bíblico, hay personas que no entienden que Elías estaba en una depresión profunda. ¿Pero cómo? El gran profeta Elías, que hace poquito había derrotado a los 450 profetas de Baal, que había hecho descender fuego del cielo. El Elías, que dijo para que no lloviese y no llovió, que multiplicó allí el aceite, la harina, que fue alimentado por Dios, tantos otros milagros que Dios hizo a través de Elías, el gran hombre de Dios, que allá en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿quién se le aparece a Jesús? Moisés y Elías. ¿Pero cómo? Un hombre de Dios, un gran hombre de Dios en depresión. Todos estamos sujetos, pero dejemos que Dios nos cuide. Dejemos que Dios, el que conoce nuestros pensamientos, el que conoce nuestros dolores, es especialista en tener la respuesta que nadie puede tener. Es especialista para cambiar la química de nuestro cerebro. Es especialista para cambiar las situaciones y decir, yo tengo un plan para vos. Tú no eres el único. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo aquí? Elías estaba huyendo de Jezabel y se esconde ¿en dónde? En el monte Horeb. Y allí en una cueva él se sintió solo, él se sintió desanimado en su ministerio, en su trabajo para Dios. Elías se sintió solo, amenazado. Él pensaba que era el único profeta. Él pensaba, Dios, yo hice tanto, pero parece que no resultó en nada. Y todavía me están persiguiendo. Pongámonos en el lugar de Elías. Y el deprimido tiene la siguiente frase: nadie me entiende, nadie me comprende. Hay uno que sabe, hay uno que te entiende, el que cambia el amargo en dulce, el especialista en obrar un milagro en tu vida, el que sí va a usar personas, pero Él es poderoso para obrar. Podemos ver aquí que este desafío que Elías enfrenta, la desesperación, el miedo. Elías aquí estaba en lo secreto, estaba dentro de una cueva y Dios se revela a Elías. Dios se muestra a Elías. Dios no estaba en el viento fuerte. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, sino que Dios estaba en la brisa suave, recordándole a Elías que su presencia es constante y que su cuidado es amoroso. Pero si nosotros vemos que Elías, cuando escucha a Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vemos a Dios diciendo, ¿por qué? Dios nos dijo, ¿por qué estás con depresión, Elías? ¿Por qué
te metiste dentro de esta cueva, te vas a hacer eso, aquello, juzgando. Dios no usó palabras de acusación. Dios le hizo una pregunta a Elías para que él reflexionara en sus actitudes, retomara la conciencia. El mejor psicólogo de todos los tiempos, que no se necesitó pagar una consulta, le hizo una única pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Si estás en depresión y estás en la cueva te impide de ver la luz, te impide de ver la situación. En la cueva hay oscuridad, en la cueva hay humedad, en la cueva hay lugar donde tú estás aislado y no te permite ver las circunstancias como lo son. Pero hoy Dios te pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿A cuántos Dios te pregunta? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios podía decir: estás dejando de hacer mi obra, estás dejando de cumplir. ¿Qué haces aquí, Elías? Cierra tus ojos. Escucha a Dios hablando a tu corazón. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en este pozo de desesperación? La cueva nos hace ciegos. La cueva no nos deja ver la salida. En la cueva hay oscuridad. Pero Dios te llama para tener un encuentro con Él afuera de la cueva. No es en medio de la murmuración, y ni de los lamentos, ni en las razones humanas. Es afuera que Dios se manifiesta. Es afuera donde Dios se manifiesta. Y Él quiere manifestarse en tu vida. Dios, manifiéstate esta vida, trae sanidad. Así como le diste a Moisés la salida, así como guiaste a Moisés una respuesta para aquella situación tan difícil, hoy, Señor, tú eres especialista en darle la respuesta, la dirección a esta vida, en el nombre de Jesús. Amén. En aquel mismo monte Horeb, siglos antes, Dios hablaba con Moisés a través de torbellino, a través de terremoto, a través de fuego, a través de una nube. Y quizás dentro de la concepción de Elías estaba: Dios tiene que hablarme así como habló con Moisés. Pero no fue de esta forma. Dios allí permitió que tuviera terremoto, viento, fuego, tantas otras cosas. Pero Dios habló con Elías, ¿cómo? A través de una brisa. Hay cosas que nosotros juzgamos espectaculares, que tiene que ser así porque lo fue en el pasado, lo fue con Moisés. Dios tiene que hacer así conmigo. Pero muchas veces perdemos la sensibilidad de que Dios es personal y Dios habla con cada uno de nosotros de una manera diferente. No es porque Dios habló conmigo así que va a hablar contigo así. No es porque Dios habló con fulano así que va. Quizás sí, pero solo tú podrás entender la voz de Dios en tu vida. Amén. Pero salga de la cueva. Enfrenta la situación. Porque es fuera de la cueva que Dios obra. Es en la oración. Salir de la cueva es buscar la presencia de Dios, es ponerse delante de Dios para escucharlo. Amén.
La gracia de Dios es poderosa para transformar las enfermedades del alma, los sentimientos. Dios es poderoso para obrar en el corazón. Porque si tú puedes seguir leyendo aquí el capítulo 19, Dios le dice, no, Elías, no estás sola, hay muchos profetas en Israel, pero yo te voy a usar ahora para ungir a otro rey. O sea, Dios estaba diciendo en el contexto, no se terminó el trabajo, Elías, hay muchas cosas que hacer. Déjate de estar ahí pensando dentro de la cueva, hay un montón de cosas que hacer. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto? Y que soy solo yo, y que hago y que no hago. Pero hay muchos otros profetas en Israel, hay muchos otros predicadores, hay muchos otros hermanos. Pero yo tengo un plan para tu vida, dice el Señor. Dios tiene un plan para tu vida, para esta situación. Dios es especialista, hermanos. La gracia de Dios se reveló aquí, porque en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, Dios está diciendo aquí que cada día aprendemos algo nuevo de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. La gloria de Dios, la gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos edifica. Su palabra nos edifica. Y hoy somos mejor que ayer. Hoy estamos en un nivel más alto delante de Dios que ayer. Porque por ahora miramos como en un espejo, pero va a llegar un día ya en la eternidad que vamos a ser perfectos. Todavía no vamos a ser perfectos en esta tierra, pero vamos a seguir, vamos siendo transformados. Si hoy me caigo, me levanto. Si hoy estoy triste, me levanto. Si hoy me deparo en una situación de 3 días de desierto, todavía con aguas amargas, no me puedo saciar, con luchas en mi vida, ora a Dios, porque de gloria en gloria Dios manifiesta su gracia. De gloria en gloria, por el Espíritu del Señor, Dios manifiesta su poder y te transforma y te fortalece y te anima a seguir adelante, porque mucha cosa hay todavía que hacer. ¿Cuántos dicen amén? La transformación, hermanos. Para terminar, Dios es especialista en transformar a través de su gracia las circunstancias amargas. Amén. Dios le trae revelación, mejor dicho, la instrucción para los momentos de desesperación. Porque en el momento de las aguas de Mara, ¿qué sucedió allí? Dios le dio la salida. Cuando Elías estaba en la cueva, ¿cuál fue la solución? Estar delante de Dios y escucharlo. Salir de la cueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Salga del miedo. Renueva la fe, amada iglesia. Renueva tu confianza. Porque tanto en las aguas de Mara como en la situación de Elías, Dios renovó al pueblo. Dios renovó a aquel hombre de Dios. Dios renovó a aquella nación. Entonces tenga fe. Renueva en este momento a través de esta palabra tu fe en el Señor Jesús. No dejes, no bajes los brazos, porque somos sus hijos. Somos discípulos del Señor. Amén. Por eso, hermanos, la gracia de Dios se manifiesta a través de su intervención en nuestra vida. ¿Por qué yo hablo tanto de gracia? Porque gracia es favor inmerecido. Y muchas veces no es por merecer, sino que es por el amor de Dios y su gracia en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos tienen fe aquí para orar? ¿Cuántos tienen fe para creer? ¿A cuántos Dios les habló? ¿Recuerda las primeras preguntas del principio? Voy a repetir. ¿Alguna vez has experimentado momentos de amargura y desesperación en tu vida cristiana, donde parecía que no había salida para los desafíos? ¿Y cómo crees tú que Dios puede intervenir en estas situaciones para transformar algo dulce en algo dulce lo que era amargo? Que estas 2 preguntas podamos responder en este momento. Que en este momento tú puedas cerrar tus ojos y elevar tu voz al Señor y comenzar a levantar tu voz en oración, diciéndole al Señor lo que sentís. No permitas que nada ni nadie en este mundo te alejes de Dios.
El estar murmurando no va a adelantar nada, no va a solucionar nada. El reclamar de la situación no va a solucionar nada. El reclamar de las circunstancias no va a adelantar, porque la clave está en la oración. La clave está en buscar a Dios. La clave está en adorar, en escuchar a Dios. Dios, fiel eres tú, Señor. Gracias por esta palabra que nos hablaste, Señor, hoy. Gracias por la palabra de Dios que nos has alimentado, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres especialista en transformar lo amargo en dulce. Tú eres especialista, Señor, en transformar situaciones, que podamos salir de la cueva de la desesperación, de la cueva de la incredulidad. Que podamos salir, Señor, de esta situación de desesperación por las amarguras, por las maras,